Muy buenos días. Quien les habla es la profesora Karina Díaz. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Karina Díaz Pasa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la biografía de Alberto Hidalgo. No podemos olvidar que Alberto Hidalgo nació en Arequipa el 23 de mayo de 1897 y fallece en Argentina el 12 de noviembre de 1967. Lamentablemente, la infancia de Hidalgo estuvo marcada por la tristeza y la amargura. Sus padres murieron envenenados casi simultáneamente cuando tenía apenas 4 años, quedándose en el más pleno desamparo junto a sus hermanas Carmen, Mercedes y su hermano menor Eduardo Rafael. Por ello, en algunos escritos recordará con seriedad y pesadumbre que en su infancia el afecto, la casa y los parientes les fueron postizos. Los hermanos Hidalgo Lobato quedaron al cuidado del albacea de la familia, un abogado a quien Alberto le tenía temor por lo severo en su cuidado, pero con el paso del tiempo admiró, pues aquel solo quiso hacer de él un hombre de bien. Realizó sus estudios en el Colegio San Pedro Pascual, destacándose como un extraordinario recitador de versos y un ávido lector. A los 12 años, a diferencia de sus compañeros de colegio, le era más familiar compartir sus recreos con Miguel de Cervantes, Julio Verne, Lamartine, Zorrilla, entre otros, gracias a su empecinado hábito lector. En 1912 viajará por primera vez a Lima, quizá para tentar el ambiente de estudios que soñaba. En la capital peruana sabrá de Guren, Rubén Darío, oirá de la Primera Guerra Mundial y los alemanes, pero sobre todo de Manuel González Prada, a quien empezará a admirar. En 1914 realiza estudios universitarios para hacerse de una profesión, pero no bien asiste a las primeras clases, renuncia ante el fuerte llamado de la poesía. Ese mismo año dará las primeras muestras de su auténtica vocación al publicar con su propio peculio y el aliento de César Atahualpa Rodríguez en la revista Anunciación, donde aparecerán sus primeros poemas. Es el momento en que inicia su verdadero interés por la literatura, estableciendo múltiples contactos literarios, locales, regionales, nacionales y continentales. Es también la época de sus lecturas postmodernistas y el descubrimiento del poeta uruguayo Julio Herrera y Racine en la revista española Cervantes y del poeta italiano Marinetti, iniciador del futurismo. A los 19 años, es decir, en 1916, después de conocer a Valdelomar en su famosa visita a Arequipa, publicará su primer poemario, un breve libro que titula Arenga lírica al emperador de Alemania, con un desmesurado prólogo de Miguel Ángel Urquieta. El texto manifiesta muy prematuramente su germanofilia y su fascinación por la belleza de la fuerza, aunque después dijera que era antiguerrero, puesto que la guerra aniquila la razón y es el corazón quien vence al cerebro. Poemario halagado por el maestro Manuel González Prada. El grupo Colónida, dirigido por Valdelomar, insurge en Lima por el año de 1916. El espíritu iconoclasta, rebelde de la mayoría de sus integrantes, serán el mejor lazo de hermandad que encontrará Hidalgo y el mayor escenario para exhibir su temperamento nervioso en grado superlativo y su espíritu voluble, inquieto e intranquilo. En 1917 ha cumplido 20 años y la consagración literaria nacional le otorga su primera palma por Panoplia Lírica. El libro se edita en Lima. Valdelomar lo prologa con una perdurable exégesis estética, donde lo llama poeta dilecto. Retorna a Arequipa en 1918 y comienza a escribir algunos textos periodísticos en una publicación llamada La Semana, que codirigía con Miguel Ángel Urquieta y donde hace famoso el seudónimo El Divino Quechua.
El haber utilizado ese seudónimo fue una prueba de su inclinación indigenista y su vena antihispanista. Se consideraba un espíritu quechua, rebelde y bravío. Entonces Hidalgo se proclamó un escritor beligerante porque siempre buscó decir la verdad. Hablar sin pelos en la lengua. Lo dirigía con todas sus fuerzas contra escritores y políticos, descargando su pluma con furia y acrimonía. Asimismo, realiza crítica literaria, comentando la obra de Papini, Rubén Darío, Rufino Blanco, Nervo, Gabriela Mistral, entre otros. Ese mismo año lanzará un libro de poemas, Las voces de colores, y otro en prosa, Hombres y bestias, ambos impresos en Arequipa. Este último, es decir, Hombres y bestias, da a conocer su vena libelista y panfletaria, seguidora de Manuel González Prada y en parte de Federico Moll, como el reconocido panfleto dirigido a Sánchez Cerro, con una calidad literaria que mereció el elogio de propios y ajenos, que desde luego le regaló muchos enemigos. En 1919 abandonará el Perú, parte con destino a Buenos Aires, en ese entonces la ciudad más europizante de Sudamérica y muy afamada porque Argentina en las 2 primeras décadas del siglo fue considerada como la potencia mundial. Buenos Aires habría de ser la ciudad que lo cobijara desde 1919 hasta su muerte. Desde Buenos Aires empezará a adquirir una dimensión continental como poeta y escritor. En la década del 20 va a asumir por completo el espíritu vanguardista creativo hasta los sismos y desarrollará su técnica poética simplista, añadiéndose de esa manera a la modernidad, desde que se consideraba un poeta que usaba máquina de escribir. Al momento de su arribo en 1919, publicará Joyería y al año siguiente trabaja en la administración de correos y como colaborador periodístico en revistas y diarios platenses. Entre 1920 y 1928 aparecerán varios libros de poesía, crítica y uno de cuentos. Son los más especulativos y delirantes del poeta. El periodo de la búsqueda, el experimento, la instalación de su imperio estético en la página en blanco. De ellos son testigos en 1923, Química del Espíritu, en 1925, Simplismo y finalmente en 1928, Descripción del cielo. Estos conforman su etapa exclusivamente vanguardista. El silencio editorial entre 1928 y 1932 se suspende con la aparición en 1933 de Actitud de los años, uno de sus libros más intensos, llenos de amor y poesía, provocada por la prolongada agonía y posterior muerte de su joven esposa, Elvira Martínez de Hidalgo. Su viudez la sentirá hondamente. Han de pasar 4 años, es decir, en 1937, para que vuelva a aparecer otro libro de Alberto Hidalgo, y no será de poemas, sino una especie de carné cotidiano e íntimo, diario de mi sentimiento, que testimonia muchos de sus hechos de vida, anécdotas de otros escritores con los que tuvo amistad, apreciaciones literarias y preocupaciones intelectuales. En los años 40 es un ciudadano bonaerense a carta cabal y un escritor que despliega su madurez vital y literaria en sus estudios, artículos y publicaciones. En 1944 redactará Tratado de Poética. En 1945 El universo está cerca. Son 2 textos que reúnen en tono de ensayo sus preocupaciones científicas, filosóficas y poéticas, pero el libro que sobresale es el de 1940, Edad del Corazón, que abre la década y que con su formato, como el de un periódico doble tabloide, muestra un alto lirismo,
propio de sus mejores momentos poéticos. Ya en 1947, cuando cumple 50 años, realiza una visita relámpago al Perú, invitado por sus compañeros apristas, quienes lo reciben enfervorizados en momentos que emerge el odrismo. Hidalgo retornará rápidamente a su labor literaria en su departamento de la calle Corrientes, en Buenos Aires. Al año siguiente, es decir, en 1948, va a publicar uno de sus mejores libros, Poesía de Cámara. La década del 50 servirá para depararnos otra sorpresa. Hidalgo iniciará una temática nunca vista en su obra, donde nuestra patria, el Perú, será el personaje. Es el momento de su filiación americanista y su sentimiento de patria. De este trabajo nacen algunas de sus más memorables creaciones, la Carta del Perú, que incluye los poemas sobre Arequipa, Canto a Machu Picchu, Árbol genealógico, en este último donde se penetra en los secretos caminos del ancestro indígena y se revela su permanencia en el presente, y Patria Completa, libro hermoso y hondo de comienzo a fin. En 1957 publica la novela Aquí está el Anticristo, que confirma sus no buenas dotes como narrador, pero que reafirma su gran facilidad para el panfleto. La aparición de este libro le trajo muchos problemas con la Iglesia Católica de Argentina, que lo excomulgan a través de una declaración pública del Obispado de Buenos Aires. Ese mismo año, es decir, 1957, es nominado para el Premio Nobel gracias a un grupo de escritores donde estaba Gabriela Mistral. Entrando a la década de los años 60, suma a su copiosa biografía dos nuevos libros, en 1956, Espacio-Tiempo, y en 1959, Biografía de yo mismo, en este último publicado en Lima por la librería editorial Juan Mejía Vaca, anuncia que el poeta debe saber callar a tiempo, salvo razón poderosa. En esta década va a estar marcada por una fuerte participación en la vida del Perú, ya que retomará a realizar una campaña política como integrante del Frente de Liberación Nacional, que lo tienen en su lista de diputados por Arequipa. Ya en 1959 data su manifiesto al pueblo peruano en el que llama a sus compatriotas a unirse contra el régimen de la convivencia aprista y pradista y los insta a participar de las luchas por la liberación nacional. De regreso a Argentina, continuará su labor de escribano infinito, pero con su última derrota política en las venas. Aparecerá Persona Adentro en 1965, que sería su último libro de poemas. Bordeaba ya los 70 años cuando empieza a adquirir una idea de la muerte y a sentir sus zarpazos. Pero esto no impide que se dedique con mucho entusiasmo al único género que no había cultivado, el teatro. Serán los últimos 3 años de su vida entregados al género de las tablas, compartiendo su quehacer literario con su valiente enfrentamiento contra la muerte. Morir es cosa de hombres. En 1967 es propuesto por segunda vez como candidato al Nobel de Literatura, que ganaría el escritor Miguel Ángel Asturias. Pero a Hidalgo más le emocionaba el homenaje que le tributaron en su ciudad natal, es decir, Arequipa, un grupo de coterráneos que en sesión de 2 de marzo de 1967 lo reconocieron públicamente como genio universal de la poesía, gran poeta y escritor arequipeño. Lamentablemente, falleció Alberto Hidalgo un 12 de noviembre de 1967 en Argentina. Ya en 1973, sus restos fueron repatriados a Arequipa y reposan en el cementerio La Pacheta, en un mausoleo construido por sus hermanas Carmen y Mercedes. También llegaron los libros de su biblioteca personal, algunos retratos del maestro que hoy se puede observar en la Biblioteca Municipal
de Arequipa. Dentro de su producción literaria tenemos poemarios, como por ejemplo en 1916, Arenga lírica al emperador de Alemania, en 1917, Panoplia lírica, No te olvides que con esa gana su primera palma, en 1918, Cromos serranos, en mismo año Las voces de colores, en 1919, Joyería, poemas escogidos, en 1923, Química del espíritu, 1925, Simplismo, 1926, Ubicación de Lenin, poemas de varios lados, 1928, Descripción del cielo, poemas de varios lados, 1933, Actitud de los años, en 1938, Dimensión del hombre, en 1940, Edad del corazón, en 1945, Oda a Stalin, en 1948, Poesía de cámara, en 1952, Aníbal Gral, en 1953, Carta al Perú, en 1956, Espacio-Tiempo, en 1958, Odas en contra, en 1959, Biografía de yo mismo, poemas, en 1962, Poesía inexpugnable, en 1963, Árbol genealógico, en 1961, Historia peruana verdadera, libro de cuentos de 1927, Los sapos y otras personas, una novela en 1957, Aquí está el anticristo, en drama en 1965, Su excelencia el buey, en comedia en 1965, La vida es de todos. También tenemos libelos como de 1919, Jardín zoológico, en 1920, Muertes, heridos y contusos, en 1921, España no existe, en 1928, Hombres y bestias. Finalmente, los ensayos que escribí Hidalgo son en 1926, Índice de la Nueva Poesía Americana, en 1937, Diario de mi sentimiento, en 1944, Tratado de Poética y finalmente en 1945, El universo está cerca.